Estamos de vuelta en el segundo segmento de este programa de Costijón, en el espacio Una mirada crítica sobre Guatemala. Hoy estamos tratando un tema muy interesante en la finca comunitaria La Florida. Me acompañan Virgilio Pérez Calderón, el presidente de SIDECO, doña Emilia Azcá, que es miembro de la Comisión de Turismo Comunitario, y Elías Azcá, que es miembro de la Comisión de Jóvenes de SIDECO. Mirábamos en el segmento anterior cómo se conformó SIDECO y cómo esta es una organización que inicia con ex trabajadores y ex trabajadoras de fincas de esta región de Colomba y luego se organizan como organización campesina, porque como nos decía Virgilio al final, ya tienen tierra y son, por lo tanto, trabajadores de su propia tierra, son campesinos. Vamos a hablar en este segmento sobre cómo se obtuvo esa tierra, de qué se trató esa lucha por la tierra de parte de SIDECO. Miremos entonces estos trabajadores, Virgilio, de dónde venían y cómo es que deciden esta lucha. La lucha por la tierra fue uno de los programas principales de SIDECO y que dieron origen para que surgiera nuestra organización, a luchar a tener la tierra por una vida más digna, que no tuvimos nunca en la finca. Nuestros socios y socias se ubicaban en las fincas La Moca, La Fortuna, la finca Argentina, finca San Jerónimo, y entonces de varias fincas del municipio de Colomba, Costa Cuca. Ahí conformamos la organización, a través de la pastoral social de la parroquia de Colomba, Costa Cuca. Y ahí empezamos entonces a luchar y a tocar todas las puertas habidas y por haber en el tema de acceso a tierra. Y no encontramos ninguna respuesta positiva a nuestra demanda en todas esas instancias que eran las responsables de dotar de tierra a los grupos organizados. Nosotros entonces vimos que nuestras posibilidades de acceso a tierra se iban cada vez más alejándose de nosotros. La situación económica y social de nuestras familias cada vez se iban debilitando más. Vimos entonces en la crisis del café una oportunidad para la vida y para el desarrollo de las familias de la Boca Costa de Colomba. Y entonces, ante la crisis del café, nosotros decidimos con nuestras bases ocupar la finca La Florida. Es una ocupación que duró 2 años y 2 meses. Durante esa ocupación, nosotros nos aliamos a nivel nacional con Plataforma Agraria, donde impulsamos y posesionamos políticamente la propuesta de reforma cafetalera. Y dentro de uno de sus programas de la reforma cafetalera, pues estaba la transformación del latifundio cafetalero, que era instalar un mecanismo alternativo de acceso a tierra, que fuera ágil, que fuera oportuno, un mecanismo que no endeude al campesinado, un mecanismo que no desgaste a los grupos que están solicitando tierra para poder accesar a ella. Y entonces, desde esa crisis del café vista como una oportunidad, nosotros nos organizamos 2 años y 2 meses de ocupación de la finca La Florida para poder luchar por tener esta bendita tierra que hoy tenemos. Esa parte de la ocupación, doña Emilia, en la ocupación de la finca La Florida, ¿participaron también mujeres? Sí participamos mujeres, tomamos la decisión nosotras de poder acompañar a los compañeros, porque en la finca se vivía realmente una explotación, una marginación. Ahí si la mujer trabajaba en las fincas, por ejemplo, era acosada del guardián, del administrador, del mayordomo. Entonces había una condición de que le daban el trabajo a la mujer, pero si la mujer se sometía al guardián o al administrador. Entonces nosotras por eso tomamos esa decisión, y más que todo porque cuando vivíamos en las fincas, ahí no se podía sembrar nada de cultivo como banano, plátano. Ahí luego el dueño de la finca mandaba a botar las plantas. Entonces nosotros llegamos a tomar esa decisión porque estando aquí dentro luchando por la tierra es diferente. Estando en la ocupación, nosotras las mujeres éramos las que cocinábamos, cocinaban 2 mujeres y un hombre. Después fue quedando una mujer y 2 hombres cocinando. Ahí los hombres cocinaban arroz, hacían tamalitos, frijoles, todo lo que se cocinaba. Era muy interesante la cocina comunitaria porque lo que se comía frijoles para uno, para todos.
Entonces sí, se ha tomado en cuenta a las mujeres y sí, las mujeres hemos estado luchando muy fuerte en lo que es desde la ocupación. Gracias, doña Emilia. Y Elías, ¿tú nos puedes decir algo de la participación de jóvenes? Tal vez tú eras niño en la época de la ocupación, pero ¿cómo fue esa experiencia, aquel momento de la ocupación? Pues fue una experiencia demasiado grande y inolvidable más que todo, porque no tenían más que todo una vivienda adecuada en la cual era afectada para nosotros o para los que estuvieron con nosotros, pero más que todo ha sido una lucha y sobre todo se ha salido todo bien y se ha ido sobresaliendo a pesar de todo. Muchas gracias, Elías. ¿Quiere decir entonces, Virgilio, que después de la ocupación de 2 años y 2 meses, nos decía usted, se logró el acceso a la finca La Florida sin endeudamiento? ¿Es cierto? Inicialmente la propuesta planteada por la reforma cafetalera impulsada por Plataforma Agraria precisamente pedía al Estado de Guatemala que fuera un fondo no reembolsable, de forma que los campesinos y las campesinas que accesaran a la tierra bajo este modelo pudieran tener las posibilidades de reinversión en sus mismos terrenos. Sin embargo, no se dio al inicio, pero logramos que al final se pudiera condonar la deuda y pudiéramos hoy decir que no tenemos ninguna deuda al Estado de Guatemala. La ocupación como tal nos sirvió a nosotros en dos momentos importantes. Una hacia afuera, porque nos permitió estar en el movimiento social, plataforma que se fue conformando precisamente ahí, del cual nosotros somos socios fundadores y seguimos siendo socios activos. El MUDERE, el Movimiento Campesino de Desarrollo Departamental, y ahora la SODECO, ¿verdad? Pero hacia adentro también se fue configurando de cómo trabajar la tierra el día que se tuviera. Y ahí logramos definir que la tierra, el día que la entregaran, se iba a trabajar de forma familiar y de forma comunitaria, de manera que la tierra realmente jugara su función social de dar ese buen vivir para las familias, ese desarrollo que tanto deseábamos nosotros. Y entonces estamos ahora en ese proceso de construcción de ese modelo de desarrollo que fuimos haciendo en la misma ocupación. Gracias. Doña Emilia, hablando de la tierra, este sueño por tener una tierra propia, ¿es un sueño compartido por todos los miembros de SIDECO, o hay búsqueda también de otro tipo de actividad que no sea la agrícola? ¿Cómo está esto? Pues durante que estuvimos en la ocupación sí ha sido una lucha muy grande de obtener la tierra para que fuera todos. Aquí en esta comunidad tenemos como socias y socios, le llamamos socias y socios, donde hay hombres y mujeres integrados. ¿Por qué? Porque hay mujeres que no tienen esposo pero tienen hijos y ellas necesitan también tener sus partes, por ejemplo, tener como sus lotes para viviendas, sus parcelas familiar y luego trabajar en la comunidad también comunitaria. Ya. Muy interesante esto. Elías, yo a ti te quiero preguntar lo siguiente. A veces se dice que los jóvenes que crecen en comunidades campesinas en realidad quieren irse y no quieren seguir siendo campesinos. Tú lo mencionaste un poquito al principio. Esa situación en relación con la Florida y con SIDECO, ¿cómo está? ¿Hay jóvenes que sí están interesados en el tema de la tierra? Pues sí, hay jóvenes interesados en la cual también, tanto como para mí y para ellos, esos jóvenes, es un beneficio al estar aquí al acceso de tierra, porque para nuestro futuro también nosotros vamos a ir teniendo una familia y en la cual si emigramos, entonces perdemos todo y en la cual no nos favorece y realmente nos beneficia estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Virgilio, entonces, regresando, ya estamos viendo que hay un interés y una identificación muy clara con esto de ser campesino que tiene tierra y la trabaja, ¿verdad? Pero usted nos decía también de esta forma de acceso
no hay deuda con el Estado. ¿Podemos profundizar un poco lo que eso significa para una comunidad campesina? Yo creo que para nosotros es muy importante, y creo que para los grupos que puedan también accesar bajo este modelo, que habría que impulsarlo, ¿verdad? Es importante porque en Guatemala no hay políticas públicas agrarias coherentes con la realidad campesina. Y entonces necesitamos que una política pública agraria coherente con la realidad campesina, pues tome en cuenta el acceso a la tierra. Tome en cuenta la inversión de capital, inversión de trabajo, tome en cuenta toda la parte de asistencia técnica, tome en cuenta todo lo de mercadeo, que es importante para que las familias puedan accesar a la tierra y poder así entonces alcanzar el desarrollo que se quiere con este recurso importante. Yo quisiera también, antes de pasarle a doña Emilia, preguntarle entonces, cuando SIDECO obtiene el acceso a la tierra, obtiene la finca La Florida, me imagino yo fue una celebración tremenda, se acabó la ocupación. ¿Cómo se vivió ese momento? Fue otro momento importante porque ahí se termina el primer gran paso de la lucha por la tierra, que es el acceso a la tierra, ¿verdad? Que es un primer gran paso para poder, de la lucha por la tierra, un primer gran paso para llegar al acceso a la tierra. Y ahí entonces empieza otro momento, también sumamente importante, para poder decir, bueno, ahora ya tenemos la tierra, pero ¿y ahora qué? Entonces yo creo que para nosotros fue muy importante el poder decir, hoy logramos nuestra primer victoria, hoy tenemos nuestro primer triunfo, nuestro primer trofeo, en decir, hoy ya accesamos a la tierra. Pero luego vienen otros retos que quizá vamos a platicar al rato, ¿verdad? ¿Cómo no? Yo le quisiera preguntar a doña Emilia, ¿cuántas personas conformaron ese primer grupo, si es el mismo, no sé, que tuvo la tierra a través de la ocupación? ¿Cuántas familias o cuántas personas fueron en aquel momento? Cuando accesamos a tierra fueron como 50 familias. Ah, ya. Como 50 familias. Con hombres, mujeres y niños. Ah, ya. ¿Y ese número se mantiene ahora o es más grande? Pues fíjese que ahora es más. Es más, Sí, ya. ¿Cómo cuántos serán ahora? ¿Cuántas familias, más o menos? Como Más o menos. Pienso como unas 54. Van a llegar a ser 55, 56 por ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Elías, a ver, una reflexión de parte de los jóvenes. Ustedes dicen, nosotros queremos que nos sigan apoyando. ¿Ustedes están buscando cosas diferentes en su relación con la tierra, de cultivos distintos, hacer cosas distintas en la tierra? ¿Ustedes están aprendiendo más bien de lo que hacen los mayores de la organización? Casi la mayor parte del trabajo se hace de lo que hacen los mayores. Se siembra café, se siembra banano y realmente no cambiar, es más tener otra misión más como elevar el porcentaje de lo que ellos están haciendo. Muchas gracias, Elías. En este segmento hemos visto, amables televidentes, cómo SIDECO ocupa la finca La Florida y logra obtenerla sin tener deuda sobre esa tierra. Fue un momento de gran celebración cuando lo obtuvieron y vamos a ver en el próximo segmento entonces el siguiente reto, porque como dijo Virgilio, ese fue un primer trofeo, pero habían retos por venir. Veremos en el siguiente segmento de qué se tratan esos retos.